en qué medida se extiende o se puede extender la reclamación de un derecho a la vivienda digna y adecuada. Derecho que, como pueden apreciar ahí, es de configuración progresiva, es decir, desde los primeros documentos internacionales que no reconocían o que no mencionaban o no se preocuparon o no cayeron en la cuenta de la importancia del derecho a la vivienda, a la progresiva reconocimiento y configuración del contenido que se traduce finalmente en los últimos instrumentos y, sobre todo, el que nos afecta a nosotros, que es la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya terminan de perfilar la definición de a qué vivienda se tiene derecho o qué características tiene que reunir. Tiene que ser digna y adecuada. A partir de ahí, obviamente, el problema es determinar qué se entiende por dignidad y adecuación. Por poner unos ejemplos también de esa configuración progresiva, pues si nos remontamos a la Constitución de Weimar, pues mencionaba que la vivienda tenía que ser una morada sana. Si atendemos a las constituciones que actualmente siguen en vigor en Sudamérica, por ejemplo, pues apreciamos que se menciona que la vivienda tiene que ser digna y decorosa, higiénica y económica, digna, cómoda, segura y que garantice la privacidad familiar. Si ya en el ámbito europeo pues atendemos, por resumir y no ir puntualizando normativa de cada Estado miembro, la Carta Social Europea ya menciona que tenga que reunir o que cumplir los estándares adecuados o de un nivel suficiente, según el texto. Yo he consultado textos y tienen la traducción discrepante en este sentido. Y yo menciono la Constitución de Venezuela porque sí, en lo que es el tema de esta comunicación, sí que tienen interés porque, además de hacer mención a la configuración interna de los requisitos que tiene que reunir la vivienda, menciona también que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. ¿Qué quiere esto decir? Que la configuración o la concreción de que es una vivienda digna y adecuada, en principio, es una materia que la normativa y la jurisprudencia ha ido determinando en función de la situación real del momento y las características concretas del asunto o del caso que se estudiaba, teniendo en cuenta siempre tanto el regulador como el aplicador de la norma, que si se pone un listón demasiado alto, pues resulta inasumible para la edificación, tanto pública como privada, es decir, que si se exige como parámetros de una vivienda digna y adecuada una calidad excesivamente cara, por entendernos, pues no sería viable económicamente, pero que si el listón se pone demasiado bajo, la realidad es que la vivienda pues sería indigna e inadecuada. La interpretación realista ha llevado a que, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 15 años, pues en España ya hemos vivido una enorme polémica cuando se creó el Ministerio de la Vivienda, que por parte de la primera ministra pues se propuso una normativa que dijese que la vivienda digna y adecuada podía tener 30 metros cuadrados y se montó una gran polémica y un gran follón. Y si actualmente vamos a la normativa que está publicada y que está en exposición pública en trámite de información, la vasca, el nuevo reglamento de habitabilidad vasco, que además ha despertado polémica pues precisamente por las consideraciones que hace en cuanto a los espacios, pues menciona que una vivienda reúna como mínimo 30 metros de superficie si va a ser ocupada por 2 personas. Es decir, que los parámetros, nosotros mismos en la última década, pues hemos visto que han variado en lo que en principio ha estado más regulado, que es la habitabilidad interna. Digamos que precisamente ese concepto de habitabilidad reuniría dentro de ese amplio margen lo que debe cumplir la vivienda. Pero habitabilidad, en la normativa hasta ahora, sobre todo en la regulatoria del derecho a la vivienda, se ha preocupado de eso, de la habitabilidad interna, es decir, que el espacio físico en donde se vive pues reúna los requisitos de higiene, comodidad, dimensión espacial, salubridad, solidez estructural en cuanto al edificio, requisitos que en general, como creo que más o menos todos sabemos, pues están regulados en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el Código Técnico de la Edificación, en toda la normativa regulatoria de la habitabilidad autonómica y en la normativa urbanística también, tanto autonómica como municipal. Y si no hubiese esa normativa, que la hay en todas las comunidades autónomas, pues todavía, para sorpresa, al menos del que está hablando, todavía sigue en vigor la orden de 29 de febrero de 1994 sobre condiciones higiénicas mínimas de las viviendas.
La cuestión es que toda la legislación, o casi toda la legislación en materia de vivienda se centra precisamente en esos parámetros. Es decir, que cuando se menciona qué debe reunir una vivienda digna y adecuada, se hace hincapié en las características o en la calidad intrínseca del habitáculo, incluida la Ley de Vivienda de Galicia. Y además, en nuestro ordenamiento sí que existen unos mecanismos para hacer efectivo esa calidad que se exige por parte de la normativa. Desde el punto de vista privado, existe desde luego ya la responsabilidad de los agentes de la construcción, en cuanto que si la vivienda no reúne los requisitos o teóricamente tiene esas condiciones, pero después resulta que son fraudulentas en cuanto que esconden vicios ocultos, pues está perfectamente regulado y se reconoce además acción al perjudicado. Desde el punto de vista de la propiedad horizontal, también está perfectamente regulada la capacidad, no solamente de las comunidades de propietarios, para adoptar decisiones de renovación del edificio, como en su caso incluso incluir a los propietarios de los espacios privados. Y en cuanto a la ley de arrendamientos, pues está regulado los deberes de conservación y mantenimiento para que la vivienda no solamente se adquiera condiciones dignas y adecuadas, sino que se mantenga también, se conserven condiciones dignas y adecuadas. Y desde el punto de vista administrativo también hay mecanismos para que la Administración actúe, no solo en controlar que la vivienda que se pone en el mercado o se pone a primera utilización reúne las condiciones de habitabilidad adecuadas, sino que además se mantiene en el tiempo con un mecanismo que en principio parece exitoso en cuanto a una evaluación periódica de la calidad de la edificación, y que incluye los espacios privados, y que si esa calidad no se reúne, existen las órdenes de ejecución que además no solamente son incoables de oficio por la Administración, sino que se puede pedir por parte de los ciudadanos que se abran los correspondientes expedientes y se dicten las correspondientes órdenes de ejecución. Desde ese punto de vista, pues el cumplimiento de esas condiciones para alcanzar este parámetro idílico, que desde luego excede mucho más de lo que son los 30 metros cuadrados de vivienda inadecuada, nadie discutirá que esto es una vivienda inadecuada, pues esto se puede alcanzar, y aparte que hay mecanismos para poder exigirlo, incluso desde el punto de vista del ciudadano, del interesado. Ahora, la cuestión es distinta cuando ya se amplía ese parámetro de habitabilidad, porque en realidad, por muy buena que sea la vivienda intrínsecamente, por muy de lujo que sea la vivienda, resulta imposible que sea digna y adecuada si está rodeada de un ámbito degradado, no renovado, depauperado urbanísticamente, tanto en lo que se refiere a la urbanización en sí misma, como en lo que se refiere a equipamientos y servicios urbanísticos que exceden de la propia calle, sino que son del ámbito que es en principio lo que se entiende por urbanización o renovación urbana, cuando ya esa zona es existente y lo que hay que hacer es mantenerla en parámetros adecuados, o si es muy antigua, pues que adquiera esos parámetros adecuados, para que realmente la vivienda sea digna. Esa habitabilidad externa, que ya se menciona por autores y alguna norma empieza a incluirla en la definición de vivienda digna y adecuada, excede de lo que es la calidad medioambiental. Es decir, es la calidad medioambiental sumada a los requisitos que debe de cumplir el domicilio. Es decir, que tiene desde ese punto de vista, tiene una entidad propia que tiene importancia esa entidad propia a efectos de exigirla. Es decir, que no se suceda como reflejan estas imágenes, que son desde luego muy llamativas y muy exageradas, pero que efectivamente se pueda considerar que ahí puede haber una vivienda digna y adecuada, por muy lujosa, por muy buenos servicios que tenga internos el edificio. O que, por ejemplo, en esta calle, que además es una ciudad gallega, pues se pueda considerar que si las viviendas que están a la derecha de la vista, pues que con esas conexiones de servicios se pueda considerar que efectivamente cumple los parámetros de habitabilidad de una vivienda digna y adecuada. El caso exagerado sería que efectivamente tuviésemos esta calle que tiene unos edificios nobles y que en principio serían con unos habitáculos en condiciones, pero que la zona urbana, la calle, estuviese completamente abandonada o degradada. No puede ser que se considere que aquí se cumpliría el derecho a una vivienda digna y adecuada. Ahora bien, el problema es cómo exigir que efectivamente ese entorno, esa condición urbana se cumpla y que sea exigible por los ciudadanos, por los interesados y por los ciudadanos en general. Y ahí es en donde a la hora de estudiar este tema pues se detecta un fallo.
¿Por qué? Porque, en principio, es cierto que a efectos de dejar que se utilice una vivienda de nueva construcción, el ordenamiento actualmente sí que garantiza que al principio, al menos, los parámetros mínimos de urbanización los cumpla, por medio de todo el desarrollo del planeamiento. Ya la gestión es más de cuestión de dominio y reparto de cargas, pero sí que se redacte el proyecto de urbanización correspondiente, el proyecto se cumpla y se otorgue la licencia de primera ocupación cuando la urbanización esté completamente terminada y que, efectivamente, la parcela donde se ha edificado cumpla la condición de solar. Lo que ya no es tan sencillo es cómo se consigue que eso se mantenga. Es decir, que los procesos de renovación urbana, cuando la zona está degradada, con el paso del tiempo y no es debidamente mantenida, pues que efectivamente se pueda exigir esa conservación de la ciudad. Desde ese punto de vista, en la normativa lo que se encuentra son fundamentalmente, desde el punto de vista público, medidas de fomento, de planificación y fomento. Pero a efectos de conseguir una acción en caso de que esas medidas de fomento no sean exitosas o simplemente no se apliquen, pues el vacío se da y, analizando el tema y conforme a lo que mencionan algunos autores, por diversas razones. En primer lugar, porque aunque en los últimos años se ha dado una y en Galicia lo acabamos de vivir, se ha dado una proliferación de normativa enfocada precisamente a la rehabilitación y renovación urbana, y además haciendo hincapié en la renovación urbana. Cuando se analiza esa normativa, ya de primeras en la exposición de motivos se detecta cuál es el primer interés de esa normativa. En el 2011, cuando se aprobó esa normativa, la propia exposición de motivos reconocía que enfocaba su regulación a la renovación y rehabilitación urbana para impulsar el sector de la construcción, por el problema que había en ese momento de buscar trabajo, buscar actividad al sector de la construcción. No era tanto una preocupación de acondicionar la ciudad para que la vivienda fuese, efectivamente, para que sus habitantes gozasen de un entorno habitable, sino que la preocupación que era encontrar nichos de trabajo a un sector que en ese momento pues, había caído en barrena. Incluso la ley del 2013 de rehabilitación y regeneración, cuando se preocupa y habla de la renovación urbana, lo justifica, porque uno de los motivos por los que dice que procede a esa nueva regulación es por el interés turístico que tiene el mantener en condiciones las zonas de los cascos históricos o los cascos urbanos, como atractivo turístico, pero no está ni siquiera expresamente, o aunque fuese simplemente como formulario, menciona que lo más importante es el derecho a la vivienda que tienen las personas que están habitando en esa zona. El otro problema es práctico, porque obviamente no es lo mismo actuar sobre un espacio vacío, pendiente de construcción, inhabitado, que un espacio vivo que está en uso y que realizar este tipo de operaciones en zonas habitadas y en activo, pues es complejo incluso a efectos de comodidad. Son operaciones que no generan beneficios económicos, no generan plusvalías, las reparcelaciones ya se han efectuado, no hay prácticamente edificabilidades nuevas que puedan compensar a la promoción privada y la mayor parte de los bienes o de las zonas que estarían afectadas por este tipo de operaciones son además de titularidad pública. Titularidad pública que resulta que en principio las menos interesadas en realizar este tipo de actuaciones son las administraciones públicas en cuanto a que enfocan sus fondos o sus recursos a otro tipo de actividades. Esa es lo que en principio podría justificar a qué se debe este desinterés o esta falta de acciones frente a lo que es el habitáculo interior. Hubo un momento en el que pareció que podía haber algún tipo de esperanza, novedad, que fue precisamente con la ley del 2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que se trasladó, el artículo 9.2, que se trasladó al artículo 4 del texto refundido de rehabilitación urbana, que expresamente mencionaba el término adoptarán, es decir, las administraciones públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de las obras de regeneración y renovación urbanas y formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan. Es un término bastante coercitivo, no habla de podrán o deberán, sino que habla de adoptarán y además mencionaba a todas las administraciones públicas. Era un mandato que incluía del Estado, a las autonómicas y a las locales, sin discriminación. Y ese es precisamente el error del texto, porque el Tribunal Constitucional, obviamente, detectó que en materia urbanística y de vivienda el Estado no es competente para dar órdenes a las comunidades autónomas, con lo cual este artículo ha sido declarado inconstitucional y actualmente está expulsado del ordenamiento jurídico.
De manera que actualmente lo que nos encontramos es con una leve, por parte de la legislación urbanística, una leve, además en la mayor parte de las leyes autonómicas simplemente se menciona ese deber genérico de la Administración municipal y Administración urbanística actuante de conservar la urbanización, e inmediatamente lo que hace es remitirse y regular las entidades urbanísticas de conservación para remitir ese deber a los particulares, con la problemática que eso implica. En las genéricos regulación de cómo se tiene que planificar esa renovación, pero sin mandato coercitivo. Si no se planifica, pues no hay manera de conseguir que se apruebe. Y las medidas de fomento que, por ejemplo, en Galicia hay una de las medidas es que los depósitos por arrendamiento y demás que se hacen por los particulares en el Instituto Galego de la Vivienda Solo, pues se destinen a estas actividades de renovación urbana, pero sin un mandato, es una opción para el Instituto. Esto, a efectos prácticos y por visualizar un poco, lleva a que cuando un ciudadano se encuentra con un problema de falta de mantenimiento y falta de renovación urbana, pues la medida final que le queda para conseguir el cumplimiento de esa obligación es pedir la indemnización cuando eso falla hasta un extremo como este. Este, obviamente, no es una calle céntrica, pero es una zona urbana que, en principio, durante 25 años, una vez que cayó, se detectó que no había sido mantenida ni siquiera revisada, no había sido controlada, es decir, colapsó los cimientos, lo que es la estructura de una zona portuaria que había sido el uso cedido a la ciudad y que, en principio, incluso entre las administraciones se discutía a quién le correspondía conservar, con lo cual lo que consiguieron es, efectivamente, pues no conservarla. Esto tenía un vicio interior de degradación por efecto del mar y del material, que efectivamente determinó que cuando se celebró un concierto y se pusieron a saltar, pues se hundiese. Pero era algo totalmente visible y que periódicamente era publicado en los medios de comunicación porque la superficie de madera estaba francamente mal. Y era una demanda ciudadana el decir, esto alguien tendrá que conservarlo. Bueno, pues si alguien se le hubiese ocurrido decir, esto no puede ser, esto requiere auxilio judicial para que se ejecute, en principio se hubiese encontrado con la dificultad de que ni siquiera tendría acción para llevarlo a cabo. Situación que ahora mismo, en un parámetro muy parecido, pero a cierta distancia, pues se produce en Vigo, en el barrio de Bouzas, en el que, en este caso, ya atendiendo al precedente, lo que se ha hecho es inhabilitarlo a su uso, pero los vecinos siguen reclamando que se arregle, se sigue discutiendo por las administraciones competentes a quién le corresponde arreglarlo y, en principio, la reclamación vecinal solamente tiene un cauce que es estos carteles. Y después de ese estudio, lo que se propone, para terminar, es, teniendo en cuenta que, como dicen los autores expertos en la materia, es cierto que el derecho a la vivienda no está en la sección primera del título primero de la Constitución, con lo cual no tiene una protección reforzada, pero sí que está en el título primero, aunque sea en el capítulo tercero de la Constitución, con lo cual tiene que tener una protección, el derecho a la vivienda, mayor que otros derechos. Tiene que tener algún tipo de protección mucho más sólida, mucho más contundente que el resto de los derechos. Y partiendo de ese punto de vista, se propondría que, en principio, se impusiese una evaluación técnica y periódica de la urbanización, lo cual, obviamente, la primera obligada sería la Administración pública. Si esta evaluación técnica y periódica de la urbanización se hubiese producido en esa zona de espacio de ciudad-puerto que hemos visto que se hundió, hubiese sido imposible que hubiese pasado, o al menos si hubiese pasado, alguien en el momento de pasar se hubiese rascado la cabeza con profundidad, porque tendría que haber pasado un correspondiente informe técnico, una correspondiente inspección, haciéndose un ingeniero, un arquitecto o un aparejador responsable de que había pasado el tesis. Y si no había pasado, tendría que haber evaluado negativamente y haberse dictado la correspondiente orden de ejecución, trasladando lo que funciona en el ámbito de la edificación privada. Desde ese punto de vista, pues esa obligación de permanentemente testar la urbanización, y no solamente desde el punto de vista de las aceras y demás, sino desde el punto de vista global de equipamientos, suficiente de equipamientos y de dotaciones y de infraestructuras, pues sería conveniente para dar el paso siguiente, y esto a día de hoy pues no tiene mucha, y ya termino, tiene bastantes detractores cuando la acción pública está en periodo de persecución, de que la acción pública en materia de vivienda pues en principio está a día de hoy bastante denostada, pues sería, en mi opinión, todo lo contrario. Y asumiendo, por ejemplo, lo que dice la ley catalana del derecho a la vivienda, que reconoce
a todos los ciudadanos el derecho a exigir de los órganos administrativos y ante la jurisdicción contenciosa administrativa el cumplimiento de la legislación en materia de vivienda y de las disposiciones y medidas establecidas por el planeamiento urbanístico referidas a la vivienda. Esto va más de lo que es la mera acción urbanística, porque determina que se pueda incluso exigir en Cataluña a las administraciones públicas que aprueben y ejecuten el correspondiente plan de vivienda. Es una acción que, si esto se extendiese no solamente a la vivienda interior, sino a la vivienda exterior, es decir, a la habitabilidad exterior, pues determinaría que se pudiese exigir el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad exterior. Y, por último, que se pudiese aplicar en estos casos de inactividad, sin lugar a dudas, y para eso haría falta un mandato expreso de la ley, para que sea una obligación legal que encaje perfectamente en el artículo 29.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para poder accionar contra la inactividad, cosa que a día de hoy, como reconocen algunos autores, es discutible, en cuanto que no existe ese mandato expreso, y casi parecería que se está utilizando esta vía para forzar a ejecutar determinada política que ya se sabe que, desde el punto de vista administrativo, es discrecional. Y esta es la comunicación. Muchas gracias por su atención.